siempre. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Se llama el libro de la creación. Amén. El Génesis, en el capítulo 37, hay una palabra y habla sobre un hombre, un joven, ¿sí?, que pasó un proceso muy duro de vida. De este quiero hablarte hoy. Es una historia muy interesante y quiero titular esta palabra o este mensaje en este día con estas palabras: no se rinda. No se rinda. Si usted tiene algún familiar ahí cerca, si tiene ahí su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, díganle: no te rindas. ¿Se anima? Dígale: vamos, no te rindas, dígale. Hija, no te rindas, hija. No te rindas, no te rindas. Ese es el mensaje de la palabra. No te rindas. Y vamos a ir al mensaje, ¿sí? Capítulo 37. Y vamos a leer capítulo 37. Amén. El verso es muy larga, la historia es una historia preciosa, ¿no? Pero yo voy a leer solamente una parte muy pequeña, ¿sí? Dice así. Vamos a leer el verso 28. Y dice así la Biblia, la palabra del Señor, esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Capítulo 37, verso 28, y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Hasta ahí nomás. Es una referencia de la historia, porque es una historia maravillosa, preciosa. Quiero hablarles de la historia de José. José, un joven soñador. Amén. Hijo de Jacob, uno de los 12 de las tribus de Israel. Y este José fue uno de los 12, ¿no? Y quiero hablarles un poquito sobre lo que le pasó a José. Este joven, en un solo día, perdió mucho, perdió casi todo, o perdió todo, por así decirlo, todo lo que se puede ver. José le tocó vivir una historia de vida muy triste. Si usted la lee, empieza llorando, ¿no? Porque es muy duro. Y él perdió todo en un solo día. Bueno, José, para que ustedes lo entiendan, él era un soñador. Amén. Y su padre Jacob lo amaba muchísimo. Es por eso que su padre le había hecho un vestido de colores. Los jóvenes en aquel tiempo, los jóvenes que estaban consagrados, aún las vírgenes, las mujeres vírgenes usaban esos vestidos de colores. Y su padre amaba tanto a José. José tenía algo sobrenatural y él había tenido sueños, y los hermanos tenían celos de José, porque José soñaba y había tenido sueños que, bueno, como que los hermanos algún día lo iban a servir a él. Amén. Y entonces, claro, José, este soñador de sueños, había creado en el corazón de sus hermanos envidia y lo comenzaron a aborrecer, dice la Biblia. Y un día los hermanos de José estaban apacentando el ganado allí en el campo, y José fue a llevarles comida. Y cuando lo vieron venir a lo lejos, dice que maquinaron contra él para matarlo. Mire qué tremendo. Lo que hace el odio, lo que hace el rencor, lo que hacen los celos en una persona, al punto de que pensaron en matarlo a su propio hermano de sangre. Amén. A este joven. Entonces, dice la Biblia que, bueno, uno de sus hermanos dijo: no lo matemos. Vamos a echarlo en la cisterna. Lo echaron en una cisterna. Y esa fue la historia, eso es lo que leíamos. Por celos. ¿Y sabe qué hicieron con su vestido de colores? Le sacan el vestido de colores. Dice la Biblia que se lo sacan y lo manchan con sangre de un animal. Matan un animal, ensucian el vestido y se lo llevan a su padre. Y le dicen: padre, encontramos el vestido de José manchado con sangre. Se ve que alguna fiera del campo lo mató y se lo devoró. Pero lo habían vendido. Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a unos ismaelitas, a unos mercaderes que iban para Egipto. Así comienza la historia de José. Una historia muy fuerte, ¿no es cierto? Porque José en un solo día, yo siempre digo, en un solo día perdió todo. Perdió su padre, su madre, sus hermanos. No solo que los perdió, sino que sufrió el sabor
de la traición, ¿no es cierto? Lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Él perdió su nacionalidad porque estaba allí en Israel y lo vendieron y lo llevaron a Egipto, a otro país. Usted imagínese, nosotros vemos la historia terminada, pero qué terrible habrá sido para José perder todo en un solo día, perder su familia, sus hermanos, la traición de su familia y quedar esclavo. Él que podía sentir la libertad de tener su familia, de vivir libre, caer esclavo, ser esclavo. Lo llevan a la casa de un hombre llamado Potifar, porque Potifar lo compra a estos mercaderes y queda allí en la casa. Amén. Ahí comienza la historia de José, muy triste. ¿Y qué pasó, pastor? Y después, bueno, pero Dios estaba con José. Y estando allí en la casa de Potifar, dice la Biblia que la mujer de su amo, porque Dios estaba con José. ¿Y qué pasó? Y entonces su amo vio que todo lo que hacía José prosperaba y era bendecido. Había una sabiduría, había un espíritu sobrenatural sobre él. Entonces Potifar lo hace como el amo de llaves, le da toda la casa. Solamente le dijo, no toques mi esposa, le dijo, pero después le dio el señorío sobre todo. ¿Y qué pasó, pastor? Y dice que la esposa lo comienza a seducir. Lo comenzó a seducir. Y hay algo que me impacta que José dice. ¿Y qué dijo, pastor? Mire lo que dice él. Cuando lo quieren vender y la mujer, cuando está en la casa, de Potifar, y la mujer lo seduce para tener intimidad con él, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aunque la mujer lo seducía y cada día lo miraba y cada día lo perseguía, y yo estoy seguro que esta mujer sería una mujer bella, porque es que había un plan de Dios sobre José, pero todo el infierno apuntaba a destruirlo. A pesar de todo, José mantuvo su integridad. Él no se rindió. Por eso quiero hablarle hoy de que no se rinda. Y quiero hablarle un poquito más de la historia de José, para que usted pueda ver el final de este joven. ¿Y qué pasó, pastor? Dice que esta mujer un día entró y él estaba solo y trató como de violarlo, ¿no? Trató de violentarlo, de tener relaciones por la fuerza. Y él sale huyendo y ella se queda con sus ropas en sus manos. Y esta mujer despechada termina acusándolo a José de intento de violación. ¿Sabe qué hizo? Lo mismo que hubiera pasado hoy. Fue preso. Y no fue un día ni 2 días, fue mucho tiempo. Como este hombre llamado Potifar pertenecía a la corte del faraón, quedó preso allí en Egipto con los presos del faraón. Así empieza la historia. Él perdió todo. No solo entonces ahora perdió su nacionalidad, su familia, era esclavo y ahora como esclavo encima perdía su libertad con un intento de violación y estuvo muchos años preso. Y entonces en esta noche, estando él preso, quiero hablarles un poco de la historia de José, que aunque él aparentemente había perdido todo, él siguió confiando y esperando en Dios. Y eso es algo muy difícil. Es algo que cuesta entender, porque hay gente que muchas veces, y es lo que el diablo y el infierno quiere oír de vos. ¿Para qué seguir? ¿Para qué mantener mi integridad? No, porque él mantuvo su integridad. Usted imagínese, ¿para qué mantener la integridad si ya estaba todo perdido? Aparentemente como que Dios lo había abandonado. Aparentemente como que Dios se había olvidado de él. Como que estaba solo. Como que Dios le había jugado una mala pasada y lo había entregado en las manos de sus enemigos. Como que todo estaba perdido y ya no había más nada por lo cual luchar o pelear. No había más sueños. Aparentemente sus sueños se habían disolvido, se habían disuelto. Ya no había nada por lo cual seguir peleando. ¿Para qué seguir en integridad? ¿Para qué ser fiel a Dios si parece que Dios lo había olvidado? Con todo, José fue íntegro. Y José, a pesar de todo, dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Y Dios seguía estando con él. Por eso en este día, ¿no? Quizás hay personas que me están viendo y hay personas que se encuentran hoy como José. Personas que sienten como que las cosas se han ido de las manos. Personas que sienten que sus sueños ya no están. Personas que sienten que Dios quizás los abandonó. Personas que hoy sienten que las cosas no están bien del todo. Y sabes, yo quiero hablarles hoy a los que están pasando grandes luchas, grandes problemas o grandes dificultades, a los que estén pasando ese valle de sombra, de dolor. Y quiero decirte que
que esa guerra que estás pasando no se ha perdido. Que esa guerra, que ese proceso, gloria al Señor, que la esperanza no se ha perdido. Que no pierdas la esperanza porque sigue, que la respuesta es que el enemigo no se ha salido con la suya. Amén. Que el enemigo no te ha vencido, que el enemigo, aunque a tu alrededor hoy no esté todo, las cosas estén bien, el infierno no tiene la victoria. Amén, hermano. De eso es, que podemos mantener esa fe, gloria al Señor, y que no te dejes vencer hoy, a pesar de la lucha, del problema, de la dificultad, como José, que él mantuvo su integridad, a pesar de que aparentemente todo estaba mal. Y ¿sabes algo? El reino de Dios va a sobrevivir. El reino de Dios va a seguir adelante. Como vivió y como sobrevivió y como fue victorioso a través de los tiempos y de los años, de miles de años, los hombres de Dios y el pueblo de Dios vivió y tuvo victoria y vivió y venció imperios y ejércitos, gloria al Señor, y a reyes y a ateos y a tiempos y a gente maldita, gente mala, al mismo infierno, al diablo, a los demonios, al comunismo. Amén. A cuántas cosas que se levantó el mismo diablo, el infierno se levantó contra la iglesia, pero la iglesia y la gente de Dios y el pueblo de Dios siempre, aleluya, fue vencedora aún a distintas crisis que ha pasado. Porque hemos pasado el pueblo de Dios a través de las épocas, de las edades, de los tiempos. Pasaron tantas crisis, hermano, pero el pueblo de Dios siempre salió vencedor, aunque hoy a tu alrededor todo y diga lo contrario. No diga usted, bueno, pero pastor, esta es la excepción. De ninguna manera. Dios te va a dar la victoria, porque Él vive, porque reina, porque Él sigue siendo Dios, porque Él está sentado en el trono. Gloria al Señor. Y sus hijos siempre saldrán y siguen, y saldrán y salen y salieron victoriosos. Aleluya. Amén. Eso es lo que quiero decirte en este día. Que Dios, gloria al Señor, que Dios a veces permite situaciones muy duras. Yo no lo entiendo a Dios, créamelo. Usted era pastor, usted habla así, pero que usted entiende todo. No, yo no lo entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que algún día se las preguntaré cuando esté con Él, cara a cara. Hay cosas que yo realmente escapan a mis capacidades, a mi conocimiento. Yo creo que escapan a las capacidades humanas. Porque ¿quién entiende la mente y el corazón de Dios? Porque Dios, a pesar de que este joven José estaba pasando lo que estaba pasando, sin embargo Dios estaba con él. Amén. Y quizás hay pruebas en tu vida que son fáciles de llevar. Esas pequeñas pruebas, esos pequeños problemas de la vida. Amén. Que quizás a veces puede ser que falte algo en tu vida, en tu casa, alguna necesidad económica, una deuda, una pequeña enfermedad, un problema en tu trabajo. Esas luchas que todos tenemos, amén. Pero hay luchas que van más allá de esas pequeñas, ya no son esas pequeñas luchas. Estoy hablando de esas luchas que ponen en juego toda tu vida. Estoy hablando de esas luchas que van mucho más allá de tus capacidades y tus límites, que exceden mucho, pero por mucho más, tus fuerzas y tus capacidades. Hablo de una enfermedad que quizás golpea y el dictamen del médico es muy duro. Estoy hablando de la traición quizás de un familiar, de un esposo, de una esposa, de un dictamen médico, de algo muy duro sobre tu vida, de algo que pone en juego tu vida espiritual, algo que hace vibrar tu fe, algo que va mucho más allá de lo que puedes ver o entender o comprender, algo que es muy duro, algo que hace que seas dejado solo en medio de un mar embravecido y aparentemente como que Dios te abandonó. No, Dios no te ha abandonado. Como cuando tu brújula espiritual deja de funcionar y no encuentras norte y tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está Dios? ¿No? Como le pasó a muchos hombres en la historia, a Job, por ejemplo, ¿no? Cuando Job perdió todo lo que tenía y viene su esposa, que es lo único que le había quedado, y le dice, Job, ¿todavía mantenés tu integridad? ¿Por qué no maldecís a Dios y te morís? Le dijo su propia esposa. Qué duro, ¿no es cierto? Porque encima la esposa viene y lo incita a hacer lo malo. Y dice, ¿por qué mantenés tu integridad? Si está todo perdido. ¿Todavía mantenés todavía seguís con Dios vos?
Y hay gente que te dice eso, ¿viste? Porque parece como que están esperando que te vaya mal para decirte, ¿y dónde está tu Dios? Y mira lo que estás viviendo. Y si fueras un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? Yo creo que cuando José cayó en la cárcel, y él, ¿por qué él habrá? Mire, si hay algo que hacen los presos, hablar. Y cuando José empezó a compartirles la fe en Dios, muchos habrán decidido, pero tu Dios es un Dios que te abandonó. ¿Dónde está tu familia, José? Y me dejaron, me vendieron como esclavo. ¿Y dónde está tu Dios que estando en la casa de Potifar, encima te trataron de violador y hoy estás acá confinado y quizás mañana te corten la cabeza? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te hace justicia? ¿Dónde está? Sin embargo, vemos que José seguía en integridad y que Dios lo bendecía en la cárcel. Y usted ve que dice que el jefe de los presos lo pone a él como encargado de todo, porque Dios estaba con él. Era impresionante. ¿Y cuánta gente que hoy me ve que quizás está pasando un poco por esto? Bueno, es que a veces hay cosas que hacen que nos tiremos, ¿eh? Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿por qué Dios permite, pastor? ¿Por qué Dios permite a veces que pasemos por lo que pasamos? Bueno, a veces no lo entendemos, pero Dios sigue obrando. En una oportunidad leí algo que me gustó mucho. Dice que, no sé si usted escuchó hablar de alguien llamado Martín Lutero. Fue un reformista, un hombre que trajo la reforma por el siglo XIV, XV. Dice que este hombre pasó por una lucha muy dura en su vida. Él estaba muy desanimado, muy cansado y ya no quería seguir. Entonces se tiró a la cama y estaba ahí tirado en la cama, ¿no? Y su esposa, que sabía que este era un hombre de Dios, un hombre de fe, de esperanza, de guerra, de lucha, cuando lo vio así, ella un día agarró y se vistió toda de negro. Se vistió toda de luto. Hoy no se usa mucho el luto, pero en esos tiempos se usaba. Y cuando él la ve de toda de luto, le dice, ¿por qué estás así, mujer? Le dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces le dice, ¿no sabes? ¿No sabías lo que pasó? No, ¿qué pasó? Dice, es que Dios ha muerto. ¿Cómo? Le dijo él. ¿Que Dios ha muerto? Dios no ha muerto, mujer. ¿Qué estás diciendo? Eres una necia. Dios vive, Dios es real, Dios es eterno, Dios es todopoderoso. ¿Cómo dices que Dios ha muerto si Dios es inmortal? Le dice. Y después que él dijo todo esto, la mujer lo miró y le dijo, y si Dios es todo eso y Dios vive, ¿por qué tú estás así? Le dijo. Levántate. Él entendió el mensaje y se levantó. Es que a veces Dios permite que nosotros, que somos como el oro, seamos metidos en el crisol, en el horno. Porque, ¿sabes? Es en el horno donde se purifica el oro. De tal manera que se sacan todas las impurezas. Una vez un hombre le preguntó a un joyero de renombre, un hombre que sabía mucho de metales preciosos, le dijo, dígame, usted que sabe tanto de metales, más allá de las pruebas químicas, ¿cómo se puede saber cuando el oro realmente es puro? Y él le dijo, es muy sencillo. Cuando tú ves que el oro brilla de manera tal que refleja tu rostro, ese es el oro verdadero, es el más puro. ¿Y sabes? Nosotros lo llevamos a lo espiritual, es que el hombre, cuando tú reflejas a Cristo, cuando eres como el oro, fuiste pasado por el horno, porque ese es el oro que fue pasado por el horno, que fue purificado y todas las impurezas le fueron quitadas. Por eso Dios permite que a veces seamos llevados a esos hornos, porque es donde Dios nos saca las impurezas y es donde reflejamos a Cristo. Esos hombres, esas mujeres que pasan a veces por esos hornos, esos procesos, esas luchas, esas dificultades. Como yo hablaba el otro día, hermano, cuando por Sadrac, Mesac y Abednego, ellos pasaron por el horno. Y es ahí en el horno donde, hermanos amados, donde nosotros nos encontramos con Jesús. Es donde las ataduras se cortan. Es donde somos llamados siervos del Dios Altísimo. Es donde después Dios te exalta y te levanta. Gloria al Señor. Es por eso que Dios a veces permite estos tipos de procesos en nuestras vidas. Es que Dios tenía un plan para José. Pero sabes que Dios, para usarte, primero ha de probarte. Y cuanto
más sea la unción, más sea la gracia, más sea el poder, más sea la exaltación, quizás más dura, más fuerte sea la lucha. Aleluya. Qué tremendo, ¿no es cierto? Cuánta gente que hoy me está viendo que quizás hoy esté pasando por ese tipo de proceso. Amén. Y sabes que hay algo que el enemigo quiere oír de tu boca. Eso es lo que el infierno, a veces cuando viene y presiona y envía sus dardos de fuego y su opresión y sus influencias, el enemigo está atento y quiere oír algo de vos. ¿Y qué es lo que quiere oír, pastor? Lo que quiere oír de ti es: ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir buscando a Dios? ¿Para qué seguir congregando? ¿Para qué seguir sirviendo a Dios? Si al final, mira cómo estoy. El día que digas eso, el enemigo se va a gozar de ti. Pero tú y yo no somos de esos. No fuimos llamados a retroceder. Por eso Jesús dijo: porque si retrocediere, no agradará a mi alma. No puedes retroceder. No puedes achicarte ni puedes mirar atrás. Como la esposa de aquel hombre que iba huyendo a la ciudad de la luz. Amén. Ese hombre que su esposa miró para atrás, lo que quedaba atrás, y se volvió estatua de sal. Hay algo que a usted y a mí se nos es prohibido, es mirar atrás, es hablar negativamente. Amén. Qué bueno que usted, gloria al Señor, usted siga adelante, que usted no se rinda, ¿eh? Ese es el título del mensaje. No se rinda, mi amigo, no se rinda, mi hermana. Y si usted tiene a alguien ahí cerca, dígale: no te rindas, no se rinda. No se rinda porque la victoria es nuestra. No se rinda. Puede haber en este día, que puede haber en este tiempo, hombres en la historia como José, mujeres como José. Amén. Sí, hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias siguieron adelante. Hombres que como David, como Moisés, como Josué. Hombres y mujeres como Sara, como Abraham, que le creyeron a Dios a pesar de las circunstancias. Que puede haber un Caleb, que puede haber hombres como Nehemías, amén, hermano, como Esdras, hombres como los apóstoles, como el mismo Jesús, amén, que él, hermano amado, cargó la cruz para hacer y cumplir el plan divino, amén. Dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aleluya, amén. Entonces, ¿sabes? Para ir terminando ya, quiero leerte algo, porque Dios no te va a dejar ahí en el problema o en la dificultad. Quiero leerte un poquito del final de José. Él estaba allí, José estaba allí, olvidado aparentemente por Dios. Dios se olvidó, pastor, de José, pobre José allí, olvidado, abandonado. Qué duro. Yo cuando leo la historia de José, no puedo evitar llorar, aunque la he leído tantas veces, pero cuando la leo es una cosa que me quiebra, hermanos. Y dice la Biblia que allí estaba José y con él había, entre otros presos, estaba el panadero del faraón. ¿Sabe quién era el faraón? Era el hombre más poderoso de la tierra. El faraón tenía personas que le cocinaban, panaderos y los que le servían el vino y demás. Y parece que estos dos muchachitos se portaron mal, el panadero y el que le servía el vino. ¿Sí? El catador sería y demás. Y parece que se portaron mal y el faraón los mandó a la cárcel. Y dice la Biblia, escuche, esta es la historia, muchos la conocen. Dice la Biblia que ellos dos tuvieron un sueño cada uno. Uno y el otro sueño. Y José le dio la revelación, porque el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y dice la Biblia que José le profetizó, le dijo, mira, le dijo a uno, le dijo, de aquí a 3 días vas a morir. Te van a cortar la cabeza. Y al otro le dijo, de aquí a 3 días vas a ser repuesto a tu puesto nuevamente. Y así fue. Y el Señor le dijo, José le dijo, cuando seas repuesto, acuérdate de mí. Le dijo, pues yo estoy injustamente aquí. ¿Y sabe qué? Se olvidó. Uno fue muerto y otro fue puesto nuevamente en el lugar. Lo restituyeron al primer puesto. ¿Y qué pasó? Y bueno, se olvidaron y José quedó otro tiempo más. Quedó ahí siempre en la cárcel. Pero pasó algo.
Eso es tremendo lo que pasó. Dice que el faraón tuvo 2 sueños. Y en esos sueños el faraón soñó con 7 espigas de trigo flacas y con 7 espigas bien llenas de trigo, llenas que estaban, se doblaban. Y tuvo otro sueño donde soñó que 7 vacas bien flacas, de flacas que se caían, y 7 bien gordas. Bueno, toda una historia ahí de sueños. Y el faraón, cuando soñó esto, interpretó que era algo sobrenatural, que era algo espiritual, que había un mensaje ahí, y llamó a sus astrólogos, adivinos, hechiceros, brujos y tantos que había allí en Egipto, pero ninguno pudo revelarle el secreto al faraón. Y entonces el que le servía el vino dijo: Faraón, hay un hombre que está preso, en el cual mora la unción, el poder, el espíritu del Dios del cielo, el espíritu de Dios. Él va a dar la interpretación al sueño, a los sueños del faraón. Y escuche esto. Y con esto vamos a terminar. Dice la Biblia: bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando le dieron esto a Faraón, dijo: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, le dijo: no está en mí, Dios será el que me dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que el río subían 7 vacas gruesas de carnes. Y bueno, le cuenta los 2 sueños de las espigas y de las vacas. Amén. Escuche esto. Entonces respondió José al Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas. Y le comienza a avisar y a decir que venían 7 años de grandísimas bendiciones, y que la tierra iba a producir mucho y que iba a haber mucha bendición y mucha prosperidad. Pero que después de esto iba a haber 7 años de muchísima necesidad, de sequía y de mucha hambruna. Y entonces, mire lo que le dice José, qué autoridad, ¿no? Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y la quinte de la tierra de Egipto, o sea, el 20%, en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para el mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para que el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perezca de hambre. Ese fue el consejo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso, escuche esto, acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Señor, te alaba mi alma. Mire qué dijo el Faraón: ¿dónde vamos a hallar otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Para esto Dios lo estaba preparando a José. Y mire cómo termina José. Dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Sabe quién lo estaba exaltando ahora a José? No, era Dios, claro que sí. Le estaba hablando el hombre más poderoso de la tierra. Le dijo: no hay otro más sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. ¿Y sabe cuál era la casa? La casa del faraón, el país más poderoso en aquel tiempo. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por tu palabra, ya no más por mi palabra, José, sino por tu palabra se va a gobernar todo mi pueblo, todo Egipto. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sabes qué? Lo vistió de la mejor ropa, puso oro, lo adornó, lo hizo pasar, y a medida que José iba avanzando en el carruaje real, la gente se postraba. Entre ellos estaba Potifar y la mujer de Potifar, que lo mandó preso. Allí estaban todos. ¿Sabes algo? Porque hay un tiempo para el hombre, un tiempo de humillación. Hay un tiempo quizás de menguar, de callar, quizás a veces hasta de sufrir si usted quiere. Hay un tiempo que a veces Dios nos deja solos, pero hay un tiempo para el hombre y la mujer de Dios de exaltación. Por eso no se rinda. ¿Sabes? José en este acto no solo salvó la nación de Egipto, también salvó dos naciones, porque salvó al pueblo hebreo, a los israelitas, a toda su familia, a su padre, a sus hermanos. Sus hermanos vienen a buscar comida. Vienen sus hermanos muertos de hambre y lo vienen a ver y no lo reconocen. Y es tremenda la historia, es maravillosa si usted la lee, se conmueve. Sus hermanos terminan postrándose. ¿Sabes? ¿Qué capacidad había en José para amar? Porque los perdona, porque los abraza y lloran, porque Dios lo bendijo y porque Dios lo exaltó. Claro que a veces hoy vemos la historia terminada nosotros aquí, pero cuando, imagínese, si usted estaría en lugar de José, usted y yo habríamos mantenido nuestra integridad espiritual. Mantenga su integridad, manténgase fiel a Dios. A pesar de que usted hoy no entiende lo que está pasando, siga adelante, luche genuinamente en la fe, manténgase firme, porque Dios a su tiempo le va a exaltar. Hay un texto en 1 de Pedro, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo, Él mismo os exalte. Él se humilló, Él cayó, Él soportó, aunque era inexplicable lo que estaba viviendo, pero sin embargo, Dios lo puso allí. Qué buena historia, qué maravillosa la historia. Y sabes, esta historia es tu historia y la mía. Porque dice la Biblia que lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza. Por eso en este día yo te animo que no te rindas. Que no te rindas, papá. Que no te rindas, mamá. Que no te rindas, varón, mujer de Dios, siervo de Dios. No te rindas. Porque ¿qué hubiera pasado si José hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho más? Sí, Dios me olvidó. Dios se olvidó de mí. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Lo que él se iba a perder. Salvó a su propia familia. Salvó a la nación de Egipto. Salvó a los hebreos. Impresionante. Mantente fiel. Sé obediente hasta la muerte. Gloria al Señor, y recibirás la corona de vida. Dios te va a bendecir. No bajes los brazos, mi amigo. Usted en los días de lucha, de problema, de dificultad, manténgase firme. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensarte. A cada uno, dice, a cada uno personalmente. Dios, el Señor Jesús, se va a poner delante de ti y te va a decir: siervo fiel, sierva fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga a los amigos, los hermanos, los siervos. Dios te fortalezca en este día. Amén, amado. Vamos a hacer una oración en esta noche. Yo quiero orar. Mi hija va a estar leyendo las peticiones que hay hoy. Amén. Sí, Jessy. Sí, tenemos necesidades y vamos a orar
Vamos a orar por tu vida, vamos a orar por el pueblo del Señor, vamos a orar por los papás, por aquellas personas que hoy yo escuchaba que pedían, ahí estábamos leyendo que pedían oración, pedían y había necesidades. Vamos a orar. Te escuchamos, Jessy. Peticiones de YouTube, Oscar.